Buenos días, estimados compañeros. Bienvenidos de nueva cuenta a una sesión virtual más de las sociedades médicas del Hospital Civil de Guadalajara. Permítanme nada más conectar la cámara. Aquí estamos. Agradecemos a todos los que se han conectado con temas tan interesantes como los que vemos semana a semana. Y no es hoy la excepción, ya que tenemos a una doctora experta, compañera de nosotros del hospital, que tiene una gran trayectoria en temas de neuropsicología y de todo lo relativo con la conducta y con los problemas que el día a día afrontamos con pacientes, muchas veces de difícil manejo, de difícil diagnóstico, pero que bueno, gracias a ella hemos logrado abrir caminos para comprender más los manejos y trabajar en proyectos que nos permitan poder avanzar sobre estos temas tan interesantes. El tema de hoy se denomina visibilizando el autismo, una forma diferente de pensar. Estamos en el mes del autismo, ya lo platicamos hace un momento, que realmente no debería ser nada más el mes, sino todo el año o todo el tiempo estar al pie del tema del autismo. Y bueno, pero estamos avanzando poco a poco, lentamente, pero creo que hemos volteado a ver este tema de manera importante. La doctora Teresita de Jesús Villaseñor Cabrera, quien tiene una larga trayectoria, un currículum muy amplio, que a lo mejor vamos a resumir ahorita de manera breve, pero a quien le agradezco que esté aquí presente y que pueda transmitirnos estos conocimientos, esta información. Quiero decirles que ella es maestra en neuropsicología y con doctorado en psicología médica y psiquiatría por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es jefe de servicio de psicología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y coordinadora de la maestría en neuropsicología, que felicidades porque está incorporada a CONACYT, reconocida también por el SNI, por el CUC, Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores 1. Felicidades, doctora, por este amplio currículum que tiene. Sabemos que son muchos más los grados que ha logrado, pero bueno, lo resumimos de esta manera. No quiero interrumpir más la intervención de la doctora, así es que dejo en uso de la voz a la doctora Teresita Villaseñor con este tema importante para todos. Bienvenidos, esperemos que haya muchas preguntas e intervenciones respecto al tema, los cuales recuerden quedan grabados para que posteriormente en el canal de YouTube puedan ser revisados de nueva cuenta. Bienvenidos, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradezco esta participación y bienvenida. Muchas gracias, doctor Sunyeki, por la presentación y también, además de que es un gusto estar con ustedes, también agradezco la invitación que me hizo la Sociedad Médica para compartir precisamente con ustedes un tema de tanta trascendencia y tan importante y tan actual en este mes del autismo. Considerando también que pues hay que visibilizar esta condición para también establecer lo que son diferentes estrategias de intervención desde el área, independientemente del área en la que nosotros nos encontremos trabajando. Si me permiten, voy a presentar a ustedes pues el tema que tengo preparado. Muy bien, tal como lo comentaba el doctor Sunyeki, le denominamos visibilizando el autismo, una forma diferente de pensar. Esta forma diferente de pensar, a partir de lo que voy a ir exponiendo, pues ustedes ya irán sacando sus conclusiones respecto a las propias condiciones que presenta una persona con autismo, pero también respecto a ustedes como profesionales de la salud o profesionales de la educación, o si nos acompaña algún padre de familia, pues también con estas circunstancias, bueno, pues también vaya obteniendo, vaya sacando también sus conclusiones.
Con esta lámina quiero comentar que cuando hablamos del autismo pareciera que son personas que no existen, o sea, pareciera que son personas invisibles, que precisamente nos lleva a esta frase: tránsito invisible de los estudiantes en condición de neurodiversidad en la educación media superior o en la educación superior o en el contexto hospitalario. Este tránsito invisible, ¿a qué se debe? Pues precisamente al estigma que puede generar el referir que se tiene una condición de autismo, o también aquellas personas que logran enmascarar, principalmente pues, lo vemos en el sexo femenino, que buscan una manera de ir ocultando lo que es su condición, precisamente para evitar el rechazo o el estigma, repito, que puede generar el presentar esta condición, lo que los lleva precisamente a ello, a un tránsito invisible, ya sea en la educación, en el contexto laboral o en el contexto hospitalario. ¿Cuál es el objetivo de la presente charla? Pues precisamente reconocer las fortalezas más que las debilidades de las personas que presentan alguna condición de neurodiversidad, autismo. ¿Para qué? Pues para favorecer su visibilización y áreas de oportunidad para trabajar con estas personas desde cualquier ámbito o disciplina para lograr su total desarrollo y éxito en el contexto de la educación inclusiva y laboral. Pero, ¿por qué no? También que se incremente lo que es su calidad de vida en este contexto de logros para la educación, para concluir estudios y también su incorporación en la vida laboral. La epidemiología que tenemos, o sea, nos refiere que la Organización Mundial de la Salud describe que aproximadamente 1 de cada 160 niños presenta trastorno del espectro autista y posiblemente 16% podría tener precisamente esta característica. Los centros de control de trastornos estima que el 1.68% de los niños estadounidenses de menos de 2 años tienen autismo, este trastorno del espectro autista, y en 2016 los padres describen una prevalencia de 2.5. En México, como en varias condiciones de salud, pues no se tienen cifras precisas. Sin embargo, la Secretaría de Salud estima que de 6.000 personas, 200 nacen al año con esta condición de autismo. Posiblemente 1 de cada 112, 120 niños pudieran presentar autismo. De acuerdo a cifras del INEGI, no presenta datos específicos en autismo, solo describe que entre personas que tienen discapacidad, el 2% corresponde a personas de 0 a 17 años y posiblemente presentarán autismo. A nivel local, fíjense ustedes que tenemos varios centros, hospitales o instituciones educativas que brindan atención a personas con autismo, pero no se cuentan con cifras específicas, logrando solo identificar de manera estimada que 2 a 3% de las consultas o atención general podrían estar relacionadas con autismo. Pero quiero comentar también que con independencia de las cifras, también es verdad que existe una mayor concientización de este fenómeno, de esta condición, por lo que las familias buscan atención y diagnóstico de manera más oportuna, más temprana. Esta es una situación, el autismo es una situación que nos está rebasando. ¿A qué me refiero con que nos está rebasando? A que precisamente al tener mayor concientización, al ver que desde etapas más tempranas los padres acuden por atención o por un diagnóstico, vemos que son cifras que se van incrementando en la consulta y
por ejemplo, de cada 10 niños, quizás entre 4 y 6 niños que acuden a consulta en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el servicio de neuropsicología, presentan alguna condición de discapacidad o de autismo. Pero esta es una reflexión a la que les quiero invitar. Estos niños van a ser los adultos de mañana. Las condiciones de neurodiversidad, autismo, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, son condiciones que van a durar toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos a estos niños, pues hay que, es la reflexión que les invito, estos van a ser los adultos de mañana y tenemos que estar preparados desde los diferentes ámbitos de nuestra profesión y cargo laboral para que en conjunto podamos establecer también estrategias oportunas de intervención. El autismo es 4 veces más prevalente en varones y se encuentra dentro de las primeras 5 causas de atención infantil, lo que les estaba comentando. 3.5 recibe educación especial en centros disponibles, pero solamente se encuentran en 42% de las ciudades. Repito, estas son características que van a persistir a lo largo de la vida, pero también es verdad que mientras más pronto, más oportuno sea el diagnóstico, mejor será también el desarrollo que vaya presentando el individuo. Estas son algunas imágenes del día, por ejemplo, del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, 2 de abril. Este fue hecho en Secretaría de Salud. Luego tenemos, por ejemplo, del Instituto del Bienestar de abril del 23, que habla también sobre el Día Mundial de la Concientización. Este es de este año, que nos habla también de este Día Mundial del Autismo, de la concienciación sobre esta condición. Y también aquí lo tenemos, pues una manera de ir hablando y de irnos concientizando sobre el autismo. Este Día Internacional del Autismo fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2007. Por parte del hospital, pues también tenemos pues esta infografía en donde hablamos de Cerebremos un mundo neurodiverso, donde la principal condición se relaciona precisamente con lo que es el autismo. ¿Por qué son estas imágenes? Porque nos habla precisamente esta Organización de las Naciones Unidas, nos habla en este día de la concientización, nos habla de los derechos de los niños con discapacidad para que disfruten de una vida plena y digna, en condiciones que aseguren su dignidad, favorezcan su autonomía y faciliten su participación activa en la comunidad. Por tanto, también deben tener un goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones, igual que los demás niños. No obstante, precisamente debe considerarse que el movimiento de neurodiversidad fue iniciado por la comunidad autista, que buscaba incidir en la década de los 60, 70, buscaban incidir en políticas públicas de salud. Estamos hablando de personas jóvenes que precisamente con este movimiento de minoría de la comunidad autista buscaban con este movimiento atenuar el estigma y resaltar que son personas que no están enfermas. Se trata precisamente de atenuar el estigma y despatologizar lo que sería esta condición. De tal forma que es así como surge el movimiento de neurodiversidad por la comunidad autista y más tarde se incorporan otras condiciones como es el TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, condiciones como de trastornos del aprendizaje como la dislexia, la disgrafia, la discalculia, problemas de lectura, problemas de escritura, problemas de cálculo, la dispraxia o incapacidad para llevar a cabo acciones
relacionadas con conducta motora, o también otras condiciones que entran en el mundo de la neurodiversidad, de la neurodivergencia, que tienen que ver con condiciones como trastorno límite de personalidad u otras condiciones del campo de la salud mental. Y es así que entonces estamos hablando que las personas neurodiversas, que las personas autistas, como son aquellas condiciones que no desaparecen con la edad, pues definitivamente tendríamos que considerar que estos derechos humanos también aplican a las personas jóvenes y adultas que tengan esta condición de autismo, que sean esta igualdad de circunstancias, también estos derechos, y que se vean implícitos tanto en el área de salud como en el área educativa y, ¿por qué no?, también dentro de lo que sería el ámbito laboral. Vean ustedes que en el caso del autismo, pues es una condición que previamente se pensaba que tenía fallos en lo que es la creatividad y la cognición social. Y esto nos lleva a pensar a los estilos que presentan estilos cognitivos y potenciales únicos. Estas características de cada individuo, de acuerdo a su genética, de acuerdo a su epigenética, hace precisamente que cada persona autista tenga un potencial único. Y esto desafía también los puntos de vista tradicionales, lo que nos hace repensar el autismo y nos lleva a verlo de forma diferente. Y estas personas pues también suelen presentar diferentes formas de creatividad y razonamiento. A la vez, esto nos lleva a evidencias que muestran un gran potencial creativo, no solamente desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista también científico, y que tenemos personas con autismo que inclusive han ganado premios Nobel gracias precisamente a esa forma singular que tienen de desarrollar su pensamiento y su creatividad. Vemos en estas diapositivas, puse 2 diapositivas, en el que les estoy presentando a un artista que se le considera como un artista del pop, más o menos reciente, y que de acuerdo a su obra se lleva a pensar que él tenía precisamente condición de autismo, lo que anteriormente conocíamos como el síndrome de Asperger. ¿Por qué se lleva a considerar que él presentaba autismo? Precisamente por la repetición en su obra, en donde lo vemos reflejado aquí en la serie de Marilyn Monroe o también en esta otra serie que estoy marcando con el cursor, y también su fascinación por lo que es el arte, su perfeccionismo, pero también sus fallos que presentaba en la comunicación social y también esta adherencia, pero de manera rígida, a lo que era la rutina y la uniformidad, lo que le hacía también utilizar solamente ropa interior verde. Él refería también que la sensación que le causaba la ropa interior verde era diferente a la que le podría causar ropa interior con otro color. Estas son algunas de las peculiaridades que nos lleva a pensar precisamente y a otros autores a pensar que él podría presentar autismo. También él mostraba dificultad para mantener una conversación. Luego vemos en la siguiente diapositiva, con 500 años de diferencia, a un escultor tan famoso como Miguel Ángel, un artista renacentista que se cree que podría presentar, analizando su obra, podría presentar el síndrome de Asperger de alto funcionamiento. Alto funcionamiento porque ya veremos más adelante que existen diferentes grados.
grados de funcionamiento en el autismo. Tenía también Miguel Ángel una rutina de trabajo obsesiva, un estilo de vida inusual, intereses limitados, dificultades para controlar su vida, dificultades sociales y de comunicación. Entonces, imaginemos ese pensamiento creativo, ese pensamiento que le hace ver y plasmar, como lo vemos en esta obra de arte del Apocalipsis que se encuentra en el Vaticano, o esta que se encuentra en el Louvre, que es el famoso David, y que vemos entonces en cada uno de sus rasgos estas características que nos hacen pensar precisamente en que él pudiera presentar el autismo. Hablábamos de estilos de procesamiento cognitivo. Hay una tendencia al pensamiento deliberativo, diferente al pensamiento intuitivo propio de la población neurotípica. ¿Qué es esta situación? Pues que es buscar de manera continua y reflexiva sus ideas y su inclinación y trayectoria de su pensamiento. Hay respuestas de parte de ellos más precisas e imparciales, pueden sobresalir en sitios que se requiere análisis y reflexión cuidadosa, pero también es este pensamiento rígido y repetitivo asociado con esto que comentaba inicialmente, la tendencia al perfeccionismo, al razonamiento numérico, y también pues tienden algunos a tener habilidades sobresalientes. No todos van a tener habilidades sobresalientes. Esta es una situación mítica. O sea, es un mito el pensar que todas las personas que presentan autismo tendrán alto funcionamiento o altas capacidades. En un estudio que se tiene en personas con autismo, con Asperger y conectividad cerebral a través de resonancia funcional, pues hemos visto a personas con Asperger que no sobresaldrían con estas habilidades que estoy comentando de alto funcionamiento, sino que son personas que tienen un cociente intelectual normal, promedio, y que con este cociente intelectual promedio pues pueden llegar precisamente a cursar una carrera, incluso a cursar estudios de maestría. Repito, no todas las personas con autismo grado 1 tendrán estas habilidades sobresalientes. El estudio que se lleva a cabo de autismo y resonancia funcional de conectividad lo lleva la doctora Miriam Jiménez. Y bueno, cuando hablamos de autismo tenemos que hablar de un espectro y tenemos que reflexionar precisamente como un espectro. ¿Por qué? Pues porque es un espectro complejo con síntomas y estilos cognitivos diferentes y que también requiere un cambio en la forma en que tendemos el autismo y no verlo con un enfoque único en todos los casos. ¿Por qué? Porque ya lo había comentado. Hay una diversidad en cerebros y en el pensamiento, porque cada persona tiene precisamente una forma individual de procesar sus características. Y esto nos lleva a pensar en que debemos tener intervenciones personalizadas que reconozcan estas diversas capacidades y desafíos a los que se enfrentan los sujetos con este espectro. Reconocer con mayúscula, reconocer fortalezas cognitivas y creativas únicas en el autismo, más que patologizar la condición. Este cambio de perspectivas puede llevarnos a prácticas más inclusivas, visibilizar y sensibilizar a la población para lograr una mejor comprensión de estas diversas experiencias dentro del espectro autista. Entonces, en este punto, quiero irme al último párrafo, en donde debe asumirse y ver las diferencias neurocognitivas como variaciones naturales de la experiencia humana, en lugar de verse como deficiencias que deben tratarse. ¿Recuerdan lo que comentaba del movimiento autista, de esta comunidad autista, que buscan precisamente que se despatologice su condición de autismo?
Ahora, las tres grandes áreas principales o los tres grandes síntomas que presentan el espectro del autismo corresponde a una pobre o restringida capacidad de interacción social, dificultades en la comunicación verbal y no verbal y conductas e intereses restringidos y repetitivos que les llevan a dificultad marcada para aceptar cambios. Puede acompañarse de discapacidad intelectual y o alteraciones en el lenguaje. Ahora, a nivel intelectual, estas personas pueden tener una discapacidad intelectual, que es lo que estaba comentando, hasta inteligencia elevada, pero no todas van a llegar a lo que serían estas condiciones de altas capacidades. En tal caso, el síndrome de autismo, el retraimiento es de menor gravedad y la diferencia corresponde al uso del lenguaje y gramático adecuados, pero también pueden presentar conductas repetitivas, dificultad en sus relaciones con sus iguales y tendencia a la rutina y actos repetitivos. Comúnmente el síndrome de Asperger se detecta en edad más avanzada, ya que algunas características no aparecen hasta que el niño alcanza un nivel en el que ciertas interacciones son esperadas, como es el trato con iguales o como es inclusive ese lenguaje que choca y que es característico del Asperger, que tiene un desarrollo del lenguaje más alto que el que tendrían sus coetáneos. Aquí tenemos los 3 grados de autismo. El grado 1, nos vamos hacia abajo, que necesita ayuda, pero muy leve, y que es este síndrome conocido previamente como el síndrome de Asperger, y que en este caso, ¿qué pasa con la comunicación social? ¿Y qué pasa también con sus comportamientos, sus conductas restringidas y repetitivas? En el grado 2 pueden tener deficiencias notables y que esto hace que haya problemas en su comportamiento que tiende a la inflexibilidad y que también esto hará que interfiera en el funcionamiento en diferentes contextos, lo que causa también ansiedad intensa y dificultad para cambiar el foco de acción. En este caso, este grado 2 pueden incorporarse a una carrera técnica con cierto grado de autonomía, pero también requieren una supervisión por parte de sus cuidadores. Y en el grado 3, las deficiencias son muy graves, por tanto, hay una alteración grave de su funcionamiento. En este caso, pues también esta inflexibilidad en su comportamiento causa extrema dificultad y también nuevamente esta ansiedad intensa y dificultad. Y en esta situación, pues las personas con autismo, posiblemente no puedan incorporarse a una educación tradicional precisamente por la discapacidad que pueden presentar. Algo que no comenté y que es muy importante referirlo es que en el caso de autismo grado 1 también hay una alta comorbilidad de depresión, de ansiedad y también puede haber tendencia a la conducta suicida, precisamente por esta dificultad, por este grado de adaptación y a veces también por ese estigma y rechazo de la población en general, de la sociedad, porque también es verdad que lo que conocemos lo rechazamos más por temor que por otra situación, pero que esto también debemos tenerlo en mente, la comorbilidad en el campo de la salud mental en el grado 1, conocido previamente como el síndrome de Asperger. Ahora, tendríamos que pensar, nos vamos al segundo párrafo, en ver la reevaluación, o sea, considerar la reevaluación de los objetivos terapéuticos para reflejar una comprensión matizada de la neurodiversidad con el fin de promover la inclusión y la empatía de las personas que presentan condición de neurodiversidad, autismo.
Y ahora me voy ya en un contexto muy aplicado, por ejemplo, de aquellos alumnos en condición de neurodiversidad, aquellos aspirantes que buscan llegar a la universidad y que en este caso ingresa a la neurodiversidad este alumno, pero de acuerdo también tenemos características en los diferentes centros o campos universitarios. Sabemos de la red universitaria que tenemos campo de salud, campo de ciencias exactas, ingeniería, campo de, campo de arquitectura, diseño y campo de ciencias sociales y así sucesivamente. Entonces, pensemos en un docente profesional de la salud que precisamente por sus propias características de su formación está sensibilizado. Pero luego también tenemos aquel docente que no es profesional de la salud y que no está sensibilizado. Tenemos en algunos centros lo que es las unidades de inclusión, pero solamente en algunos centros universitarios, en donde precisamente está la discapacidad visible o aquellos neurodiversos. Cuando hablo de discapacidad visible, hablamos de personas con problema con lengua de señas, que se comunican a través de lengua de señas, o con personas invidentes, personas ciegas, o con personas con problemas de conducta motora. Tenemos a los neurodiversos, pero esta unidad de inclusión está altamente sensibilizada a las condiciones de estos alumnos. Pero luego tenemos los administrativos, los consejeros, personal de intendencia o de seguridad que no está sensibilizada con esta población. ¿Qué pasa con este estudiante? Pues resulta que es una complejidad interactiva de la interacción precisamente del alumno neurodiverso en los centros universitarios. ¿Por qué? Porque tenemos el estudiante que se conoce o se sabe neurodiverso, el estudiante que se sospecha neurodiverso y el estudiante que no sabe ni sospecha que tiene neurodiversidad. Entonces tenemos el alumno que no busca apoyo, el alumno que busca apoyo, el docente que ve precisamente que presenta alguna condición y que busca al alumno que presenta neurodiversidad, pero luego también aquel que busca apoyo parcial y aquel también que busca apoyo, el estudiante que se conoce neurodiverso y que se va precisamente a esta unidad de inclusión. Entonces, con esto en mente, pues vemos precisamente cómo falta sensibilización y visibilización de acuerdo también al contexto en que nos estemos moviendo. Ahora, aquí tenemos diferentes modelos. Tenemos el modelo médico que busca corregir o normalizar al individuo de las diferencias neurológicas como trastornos a tratar. El modelo social, que reconoce el valor de la diversidad neurológica y enfatiza la adaptación de entornos, no de personas. Vemos los derechos humanos, que busca precisamente el reconocimiento de los derechos fundamentales, el respeto a la dignidad y autonomía de personas neurodiversas, y cómo también podríamos generar este impacto en las políticas a través de transformación de estrategias educativas y laborales, desarrollando políticas más inclusivas. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? La intervención temprana. ¿Cuándo y cómo intervenir en desarrollo infantil? También la modificación neurológica, estos límites éticos de tratamiento que alteran el funcionamiento cerebral. La normalización versus aceptación y que tiene que ver precisamente con esta tensión entre la adaptación social y respeto a la diversidad y nos lleva obligadamente a una investigación futura hacia la responsabilidad en el desarrollo de nuevas tecnologías y terapias. ¿Cuáles son los desafíos, por otro lado, de la inclusión? Habla precisamente de la aceptación social y de la comprensión de las diferencias como parte de la diversidad humana, de la inclusión laboral, de las adaptaciones que tenemos que hacer
en procesos de selección y entornos laborales, en la educación inclusiva a través de ajustes pedagógicos para diversas formas de aprendizaje y de una comunicación accesible a través de sistemas adaptados a diferentes estilos de comunicación. Estos marcos éticos de intervención tienen que ver precisamente con un consentimiento informado en donde se tiene que hablar de las intervenciones propuestas y que debe ser una información clara. Debe haber una participación activa en las decisiones sobre tratamiento o apoyos, tanto del profesional como de la persona que lo recibe, la autonomía individual con estas características, sobre todo cuando estamos hablando de personas que son adultas, pero esto no quiere decir que no incorporemos a sus padres. ¿Para qué? Pues para reforzar lo que se ha estado aprendiendo en la educación media superior o en la educación superior y para que se fortalezcan también las intervenciones que uno va realizando, también considerando esa autonomía individual. Los principios bioéticos buscan la no maleficencia para evitar daños, más buscar la beneficencia, promover el bienestar y la justicia, lo que es el acceso equitativo. Estamos ya por concluir. Fíjense ustedes que cuando tenemos un diagnóstico tardío, el mayor riesgo es las personas neurodiversas enfrentan hasta 3 veces más probabilidades de desarrollar problemas de salud mental, pero un 40% que se diagnostica con retraso puede atribuirse precisamente a neurodiversidad. Es decir, que podría ser en esta situación diferencial que podemos tener personas que presentan su primer contacto, es que presenta alguna conducta diferente, algún trastorno adaptativo. ¿Cuántas de estas personas no podrían ser neurodiversas y que exista un retraso precisamente en el diagnóstico? Pero fíjense ustedes que hasta un 65% mejora su calidad de vida cuando se implementan estrategias específicas de apoyo psicosocial. Es decir, que trabajamos de manera inter y multi y transdisciplinar en lo que serían estas condiciones. También es verdad que no existe un tratamiento específico. Este tratamiento es sintomático y de ahí también va esa relación entre los diferentes profesionales porque tenemos que buscar y pensar en esa comorbilidad. Por tanto, es ideal la combinación del tratamiento farmacológico, cuando sea el caso, con un plan psicoeducativo y tratamiento familiar, precisamente para reducir esta comorbilidad neuropsiquiátrica. Vean ustedes, aquí tenemos esta diapositiva en donde tenemos personas autistas y la comunidad no autista. Fíjense ustedes que aquí tenemos las personas con altos, o sea, que no tiene estudios o empleabilidad. Pero vean ustedes cómo cuando hay estudios hay un 29% de comunidad no autística frente a hasta un 49% de personas autistas que tienen estudios. Pero vean ustedes como 16% de esta población podría solamente tener empleo frente a un 14.9%. Pero vean la diferencia cuando hay estudios y se emplean un 18% de personas con autismo frente a que 51.4% de personas que no tienen autismo. Fíjense ustedes que casi 3 puntos y algo tienen mayor posibilidad de empleo frente a una comunidad que presenta autismo. Para finalizar, pues nuestras conclusiones serían que el TEA es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente las habilidades de 3 áreas primordiales:
la interrelación social, el lenguaje asociado a un pobre desarrollo y fallos en el lenguaje pragmático, y 3, las anomalías motoras caracterizadas por conductas repetitivas, estereotipias y manerismos, y que esta condición va a durar toda la vida. O sea, pero también es verdad que mientras más pronto se llegue al diagnóstico, mejor será la adaptación y las condiciones de vida y la calidad de vida. Tiene una asociación neurobiológica sólida. No es que el niño, o sea, tenga una condición que es psicológica o es social. Esta, la condición del autismo, es una asociación neurobiológica. Nos interesa favorecer la integración de las personas con esta condición desde los diferentes ámbitos de salud, educativos y resto de profesionales. También es verdad que debemos brindar educación especializada centrada en las capacidades, apoyar a los familiares para el manejo conductual y escolar, no solamente en los primeros años de vida. Hace 2 o 3 diapositivas comentaba que sería importante también tener en el contexto educativo el involucramiento de los padres de familia. Y en esta integración de equipos interdisciplinarios deberíamos también contar con centros especializados teniendo esfuerzos conjuntos, generar también buenas prácticas en todos los contextos. Y con esto, pues concluyo mi participación comentándoles también que no sé por qué no se grabaron 2 diapositivas, pero este no es un trabajo individual. Teníamos otras diapositivas que, repito, no sé por qué no están aquí, pero en el caso del Hospital Civil somos varias personas. Yo estoy liderando este proyecto de neurodiversidad en el que trabaja también la doctora Miriam Jiménez, la maestra Mónica Arroyo, pero también, dada la importancia de la condición neurológica y de la condición psiquiátrica, también se encuentra el jefe del servicio de neurología, doctor José Luis Ruiz Sandoval, y también un psiquiatra amigo muy querido, el doctor Ricardo Virgen Buenrostro. Por parte de la Universidad de Guadalajara, por Ciencias de la Salud, también tenemos al doctor Gerardo Aguilera, ex coordinador de la carrera de psicología, a la doctora Dolores Valadez, que también trabaja el tema de altas capacidades, y también tenemos otra persona que no es de Ciencias de la Salud, pero que nos ha apoyado en el desarrollo de nuevas tecnologías, como es una app para favorecer la empleabilidad de alumnos neurodiversos, que es la maestra Patricia Retamosa, que trabaja en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Repito, los esfuerzos individuales pues no nos llevan a nada, sino que esto es un esfuerzo conjunto de un equipo que le llamamos neurodiversidad, este grupo de neurodiversidad, en el que cada quien, desde nuestros ámbitos disciplinares, estamos buscando desarrollar estrategias de intervención, tratamiento y visibilizar a esta condición de autismo y sensibilizar a la población sobre el autismo en general. Aquí están mis correos, por si desean hacer alguna consulta, alguna pregunta, pues con mucho gusto estamos para servirles. Y nuevamente agradezco a la Sociedad Médica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde por facilitar comunicarme con ustedes hablando sobre el trastorno del espectro autista. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por esta excelente presentación en la que nos damos cuenta, pues, que todavía falta mucho por trabajar y que yo creo que la diferencia la podemos hacer todos juntos. Sé que somos pioneros en este tipo de acciones en la Universidad de Guadalajara, Hospital Civil. Ya me platicaba usted que esto es un proyecto que viene desde Europa
y que bueno, qué bueno que la Universidad de Guadalajara está encabezando este tipo de proyectos. Felicitarla, doctora, y gracias por estas aportaciones. Seguiremos invitándola próximamente para dar avance y conocer otros aspectos de otro tipo de problemas, pero queremos contar con su apoyo constantemente. Tenemos algunas felicitaciones, doctora, y unas preguntas también aquí. Dice la doctora Lupi Martínez, saludos desde Hospitales MAC Aguascalientes. Le mandan saludos, doctora. La doctora Marta A, saludos. Y la doctora Karina Córdoba dice, gracias, doctora. Una pregunta, ¿hasta qué edad se puede considerar un diagnóstico oportuno? Yo creo que es una excelente pregunta y bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque resulta que puede haber personas que se les conoce como tímidas o personas que tienen ciertas características muy peculiares de conducta, de comportamiento, o que no tienden a socializar de manera muy abierta. Y puede ser que tengamos una condición de autismo. No necesariamente en la condición de autismo vamos a presentar esa conducta repetitiva o esa conducta estereotipada, pero sí habrá ciertas características que a lo mejor nos puede llevar a lo que es el diagnóstico de autismo. Cualquier etapa de vida es pertinente para llegar para llegar precisamente a lo que es este diagnóstico. No hay edad. Por ejemplo, otra condición que ya inclusive está considerada dentro de los manuales diagnósticos es la condición del TDAH, el déficit de atención. Y me lleva a un ejemplo para compararlo también con el autismo, de un médico neurólogo en Harvard que él se mencionaba, de hecho está publicado en un medio en un periódico, él mencionaba que toda la vida se había sentido incómodo, repito, neurólogo, se había sentido incómodo, pero a la par también había estudiado economía. O sea, tuvo estas dos carreras, tanto lo que era la economía como lo que era neurología. Y resulta que a la edad de 40 y tantos o 50 años se le hace el diagnóstico de déficit de atención y refiere que descansó, precisamente descansó, porque él atribuía las características de conducta, de comportamiento y de no llegar como quisiera llegar, y él se responsabilizaba de estas conductas, cuando en realidad estaba detrás un diagnóstico de un trastorno residual de déficit de atención. Así se conoce como trastorno residual en el adulto, en el TDAH. Entonces, y otros testimonios en el que se habla precisamente que hasta los 40 y tantos o 50 años se hace el diagnóstico precisamente porque no encaja, o sea, no encaja la persona. No obstante, son personas que laboralmente tienen muy buen desempeño, que son reconocidas, pero hay ciertas características que hacen que no estén satisfechas con lo que están realizando. Y vuelvo al comentario de este neurólogo, porque ustedes lo pueden encontrar en X, o sea, lo pueden encontrar como economista. Dejó la neurología y se desenvuelve mucho más, o sea, mucho mejor en el tema de economía. ¿Y por qué podría ser que se desenvuelve mejor en el tema de economía? Porque los números son objetivos y en este caso, pues se dirige la atención, le va mucho mejor con lo que es los números que tratar precisamente, pues a lo mejor lo que son condiciones de salud. Entonces, para concluir con la pregunta y concluir con lo que me estaban preguntando, cualquier etapa de vida es buena para realizar el diagnóstico.
sobre todo cuando hay una comorbilidad y esa comorbilidad está obstaculizando la calidad de vida de la persona. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Margarita Córdoba dice, excelente plática, gracias, buen día. Laura Villanueva, también buenos días. María Esperanza Rodríguez Pinzón, gracias, excelente exposición. Y Laura Villanueva tiene otra pregunta, dice, ¿cuánto tiempo se requiere para el diagnóstico desde la neuropsicología? Aproximadamente nos llevará, bueno, dependerá de la pregunta, porque si recuerdan, pues cada persona es individual y cada persona tiene cierta forma de responder. Pero yo creo que podríamos hablar entre 3 y 5 horas, entre la entrevista y la valoración entre 3 y 5 horas nos llevaría el diagnóstico. Pero luego también solicitamos en este apoyo solicitamos también la incorporación de la evaluación neurológica y la incorporación también de la evaluación psiquiátrica, precisamente para tener contempladas estas 3 áreas, neurológica, neuropsicológica, cognitiva y lo que es también el campo de salud mental. Nos dice Yael Marilyn Padilla García, excelente exposición, su trabajo es una inspiración para muchos. Es correcto. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, si no tenemos más preguntas, queremos agradecerle a la doctora Teresita Villaseñor por haber estado con nosotros, por llenarnos de esta información tan importante. Como ya lo dije anteriormente, esperamos verla pronto de nuevo y decirles que la Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara seguirá transmitiendo este tipo de sesiones importantes para el conocimiento, no nada más de los médicos, sino yo creo que todos, tanto la sociedad como en general, todos debemos conocer este tipo de información para saberla abordar, ya que podemos estar frente a una persona con una de estas condiciones y debemos afrontarla, saber conducir, ¿verdad? Ellos padecen una enfermedad que posiblemente nosotros podamos desconocer y nuestro desconocimiento puede ser perjudicial en algunos momentos. Agradeciéndole de nuevo, doctora Teresita Villaseñor, su presencia, a todos por estar conectados, decirles que esta sesión queda grabada en nuestro canal de YouTube, que se llama Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para que la puedan revisar. Les pedimos que nos den su like y que se puedan suscribir. Gracias de nuevo, doctora. Les deseamos un excelente día también a todos y que tengan muy buen próximo Semana Santa y Pascua, que descansen. Gracias. Muy bien, hasta pronto.